el sentido visual, o sea, yo ver las cosas desde la parte externa, eso es una parte sensorial, ¿vale? Y desde lo interno, yo pudiera tener, por ejemplo, dolor, ¿cierto? De una víscera, por ejemplo. Entonces sería algo, sensar algo interno. ¿Listo? Vamos a revisar un poco eso. ¿Qué necesitamos a la hora de fisiología sensorial? ¿Sí? De hecho, para que exista fisiología sensorial, o sea, yo sensar algo, debe primero existir una entrada sensorial, un mecanismo que traiga esa señal, ¿cierto? La entrada sensorial. Esa entrada sensorial lleva la información a un centro de integración, ¿ok? Y en el centro de integración se genera una salida motora, una respuesta, ¿cierto? La respuesta generalmente es muscular o glandular. Entonces, pues los mecanismos por el cual el organismo detecta los diferentes estímulos, ya sean externos o internos, ¿cierto? Esto sería la entrada sensorial, que es lo que vamos a alcanzar a ver hoy. Que es que estos estímulos externos o internos tienen que viajar, ¿cierto? Por medio de potenciales de acción desde estos receptores que sensan la entrada sensorial hasta el centro de integración. Nuestro centro de integración es el sistema nervioso central. Ese va a ser nuestro centro de integración de señales. Y es allí donde se procesa la información, ¿cierto? Entonces, ¿qué les decía? Hablemos de la entrada sensorial. Nosotros, para recibir esas señales, tenemos que tener unos receptores, ¿vale? Unos receptores. ¿Qué es un receptor? Una estructura especializada en recibir señales, ¿sí o no? Esos receptores se pueden clasificar. ¿Recuerdan que vimos que pueden clasificarse en internos o externos? ¿Cierto? Entonces, tenemos receptores internos, por ejemplo, que responden a estímulos viscerales. Tenemos receptores externos, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿cierto? Receptores que van a estar en los ojos y capten la luz. Tenemos receptores internos, por ejemplo, viscerales, ¿se acuerdan lo que les decía ahora de dolor y demás? Pero también yo tengo receptores, por ejemplo, en las arterias, tengo unos receptores que están sensando todo el tiempo cómo está la presión de la sangre, por ejemplo. ¿Sí? Miden presión de la sangre. Cuando ustedes tienen en su casa, si han puesto cuidado en su casa, el regulador del gas o del agua, ¿cierto? Sí. Eso usted le cuenta unos numeritos, a qué número va llegando, pero también te cuenta la presión a la cual está llegando el agua, ¿cierto? En PSI y demás. Nosotros tenemos ese mismo sistema de medidor de presión que están dentro de las arterias, o sea, son receptores que están en las arterias que sensan esa estructura. Y tenemos unos receptores de superficie, como en la piel, o por un poquito para acá, que tengan ayuda. Entonces sería el Para presión, sí. ¿Sí? Y tenemos unos receptores de superficie que van a estar en la piel, ¿cierto? Y que pueden llevarme sensaciones, ¿sí? De la piel. Ok. Esto que ustedes están viendo acá son los receptores de los sentidos. ¿Y qué hacen ellos? Traen información del medio externo. Tenemos entonces receptores para la visión, receptores para el gusto, receptores para la audición, ¿cierto? Receptores para el olfato y receptores para el tacto, que van a llevar esa información de los sentidos.
Tenemos también receptores. Ustedes usted así no lo esté viendo, ¿cierto? Si ustedes están mirando para otro lado, pero levantan el pie derecho, ¿cierto? Dejando el talón apoyado, saben que el talón está apoyado y que están levantando un pie, o que están moviendo un dedo. Si tiene los dedos dentro de los zapatos escondidos, si usted mueve un dedo, usted sabe que lo está moviendo. Por varias cosas, y una de esas es que nosotros también tenemos receptores en las articulaciones o en los músculos. Sí, estoy haciendo toda una introducción para ir a cada uno de ellos. Receptores en los músculos y receptores en los tendones, en las articulaciones, que me dan información todo el tiempo de cómo estoy en cuanto a posición. Por ejemplo, si yo sé que tengo la mano levantada, ¿sí? Si yo sé en qué posición del espacio estoy. Para uno es muy común, porque pues acá es muy normal que uno tenga conocimiento del posicionamiento, pero por ejemplo los astronautas, ¿cierto? Esa información se les va perdiendo a medida en que va perdiendo la gravedad, ¿cierto? Y que ellos comienzan a perder orientación espacial, ¿sí? De propiocepción, de cómo estoy yo ubicado en el espacio, o sea, en el espacio, ¿vale? También tenemos receptores de movimiento. Receptores de movimiento. Los músculos tienen unos receptores dentro que si yo estiro el músculo, el receptor se estira y me está dando una información de que el músculo se estiró. ¿Ok? Eso sería sinestesia. ¿Cómo? Sinestésico, sí. Pero ya lo vamos a ir a clasificar. Entonces ya tenemos una clasificación más organizada adelante, solo que primero estoy haciendo como un abrebocas de que hay receptores importantes, ¿cierto? Okay. Tengo receptores también en el medio interno, ¿sí o no? O receptores internos, viscerales, que pueden sensar lo que les dije ahora, sensar señales no conscientes. Usted no es consciente y tiene la presión alta. Tenemos sensores de la presión, pero no es que los sensores le estén diciendo a usted que tiene la presión alta. Simplemente sensa la presión alta y él envía esa información a un centro de control para que ocurra un cambio para regular la presión. ¿Listo? Tenemos esos sistemas de retroalimentación. El pH extracelular, ¿sí? Que es el equilibrio ácido-base extracelular, también va a ser regulado por receptores. El nivel de azúcar en sangre, y usted no sabe si tiene el azúcar alta o baja, pero el organismo sí lo sabe por medio de sus receptores. Y niveles hormonales, esto es importante para la regulación, ¿cierto? Homeostática. ¿Listo? Los receptores, ¿cierto? Los receptores, dependiendo de qué perciban, se pueden entonces clasificar en propioceptores, esteroceptores o interoceptores. Entonces, interoceptores, los receptores internos, ¿cierto? Exteroceptores, receptores que me dan señal del ambiente externo. Y propioceptores son aquellos que me dan información de posicionamiento en las articulaciones. ¿Eso yo lo puedo relacionar como con los signos y los síntomas? No, todavía no, pero ¿cómo lo puedo relacionar? ¿Cuánto sí? Ya, por ejemplo, los síntomas son como que lo que yo no puedo ver del paciente. Ah, ya te entiendo. Pues para aprenderlo sí, más bien relacionémoslo así. Esteroceptores, receptores que estén en la piel y que sensen calor, temperatura, todo lo que está fuera de ti. La visión, el olfato, el gusto es algo que tú introduciste. Pero por ejemplo, el que tú sientas dolor estomacal, una úlcera, por ejemplo, y esté haciendo irritación gástrica, es un interoceptor que se está dando esa información. Es algo interno, no lo puedes ver. ¿Listo? No lo puedes ver. Veamos acá, miren que esta clasificación sí les trae
como más orden a esos receptores. Mírenlo acá. Tengo receptores que se especializan para cada tipo de estímulo. Tengo receptores que son mecanorreceptores, o sea, receptores que cesan cambios ¿qué? Mecanorreceptores, cambios ¿qué? De la temperatura. Mecánicos. Entonces tengo sensibilidad táctil de la piel. Ah, ¿sería un esteroceptor o interoceptor? Estero, pero es mecano, ¿cierto? Ven que ya nos vamos guiando. Mecánico porque necesito moverlo para que él se active y me dé información mecánica. Sensibilidad en tejidos profundos. Si ya me habla de tejidos profundos, es interoceptor. Pero sentidos profundos es que yo pueda hacer presión, ¿cierto? Un tejido que ya no está en la piel, sino que está profundo y él siente cuando yo lo muevo, ¿cierto? Audición, es un mecano. La audición va a captar cambios de ondas, ¿cierto? Por vibración. Equilibrio, mecanorreceptor. Los propioceptores que están en las articulaciones, en los ligamentos, ¿cierto? En los tendones, ellos reciben información de equilibrio. De hecho, información incluso que uno no tiene. El equilibrio puede ser periférico o central, ¿vale? Entonces, periférico, por ejemplo, yo tengo en los tobillos, en todas las articulaciones, tengo receptores de cambios de posicionamiento. Entonces, cuando yo me voy a doblar el tobillo, inmediatamente hay una activación de unos músculos que me llevan el tobillo a un posicionamiento adecuado. Cuando eso falla, me esguinzo el tobillo, ¿sí o no? O la rodilla, ¿sí o no? Por eso los futbolistas, los deportistas y demás trabajan equilibrio, por ejemplo, para limitar lesiones. Pero el equilibrio también está relacionado con la audición, porque la porción vestibular que se encuentra en el sistema auditivo, pues es el que me da información del equilibrio, o sea que tengo receptores de posicionamiento y de equilibrio en el oído, o sea que serían mecanorreceptores. Y los que les dije de la presión arterial, mecánico, ¿cierto? Porque sensan ¿qué? Presión. ¿Sí o no? Entonces, mecanorreceptores. Termorreceptores, más fácil. Frío y calor. Frío, calor, ya. Termorreceptores. Son receptores que sensan cambios térmicos. ¿Sí? Fotorreceptores, mucho más fácil. Visión. La visión, porque solo tenemos fotorreceptores en un solo lado, que es en los ojos. ¿Sí? Quimiorreceptores, ¿a qué le suena eso? La química. ¿A que sensan qué? Procesos químicos. Sensan cambios químicos. Entonces, por ejemplo, el gusto, usted en la boca, especialmente en la lengua, ¿sí? Tiene receptores químicos que sensan moléculas químicas y envían información para que sea traducida en forma de sabor. En el olfato también, ¿cierto? Entonces el olfato también tiene unos receptores que sensan moléculas químicas y envían la información para que sea interpretada como olores. Son fotorreceptores. Un fotorreceptor, siempre que vea receptor sensa. Y foto es luz. Entonces ellos se activan con luz. Haces de luz. Nosotros en la sangre tenemos muchas sustancias en la sangre. Y dentro de esas está el oxígeno y el dióxido de carbono. O sea que hay receptores que se encargan de sensar cómo están los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono. Serían receptores también. Receptores para el pH, es receptor. Receptores para la osmolaridad, ¿cierto? Entonces, importante. Y hay un grupo de receptores que vamos a ver bastante, que son los nociceptores, que se relacionan con percepción de señales de dolor.
¿Qué? Señales de dolor. Señales de dolor. Nociceptores. Miren estos receptores de acá. ¿Qué son los receptores? Los receptores pueden ser terminaciones de neuronas, ¿cierto? Que reciben esa información y llevan esa información en potencial de acción para hacer sinapsis con otras neuronas y poder captar esa información, ¿cierto? Pero puede ser Pueden terminación ser terminaciones nerviosas. que reciben información. Todos los receptores reciben información, solo para que no lo copien literal. Pueden ser terminaciones nerviosas, Pueden ser. ¿sí o no? O pueden ser, ¿cierto? Terminaciones nerviosas especializadas. Hasta aquí lo hemos visto, ¿cierto? Estas dendritas de acá, Sí, las dendritas. sí, hemos visto. Pero pueden ser unas terminaciones especializadas. Unas terminaciones que tienen un recubrimiento especial, tienen unas sustancias especiales que hacen que puedan recibir esa información. O existen unos receptores, por ejemplo, que son unas células. Y esa célula tiene, por ejemplo, le voy a colocar este ejemplo aquí. Esta célula en especial tiene, por ejemplo, unos cilios arriba. Y esos cilios pueden movimiento, ¿cierto? Movimiento. Y al movimiento de estos cilios acá, esa célula se despolariza, envía su información, desplaza unas vesículas sinápticas y hace sinapsis con un nervio para pasarle esa información a un nervio. ¿Ven? O sea que pueden ser directamente terminaciones nerviosas, ya sean simples o especializadas, o células que capten la información y se la pasen a una neurona. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Listo? Les voy a ir demostrando cada una de ellas. Por ejemplo, estas son terminaciones nerviosas, ¿cierto? Esas terminaciones nerviosas son dendritas que se posicionan en un punto específico y que en este caso esos receptores son receptores generalmente de dolor. ¿Cómo les decíamos los receptores de dolor? Nociceptores. ¿Sí o no? Entonces las terminaciones nerviosas libres son nociceptores. ¿Ok? Miren este de acá. Esto es un tejido epitelial, ¿cierto? De la piel. Esto es un folículo piloso. Y aquí iría un cabello, ¿sí o no? Sí. Y miren que ese cabello tiene un músculo. Ese folículo piloso está pegado a músculos pequeños, muy pequeños. Y también está envuelto por una terminación nerviosa que se llama el plexo capilar. Así que ese plexo capilar, cuando el cabello se mueve, va a mover ese plexo capilar y ese receptor sensa movimiento del cabello. Usted por eso cuando va por la calle, está venteando, ¿cierto? El cabello se mueve, usted sensa que el cabello se mueve. ¿Listo? Y es porque tenemos receptores de movimiento. ¿Sería qué? Un nociceptor, un mecano receptor, ¿sí o no? Mecano receptor. Hay otro tipo, este ejemplo de acá. Tengo un tejido epitelial acá arriba, o sea, la piel, en este caso, y un receptor que está posicionado aquí. Y él sensa cuando yo aprieto. O sea que este, por ejemplo, es un receptor de tacto, por ejemplo, sostenido. ¿Sería un qué? Mecano receptor. Entonces, hasta ahora hemos visto nociceptores y mecanoreceptores, ¿sí o no? Tenemos otros tipos. ¿Se acuerdan las células que les dije que eran como terminaciones nerviosas especializadas? Miren que estas las encapsula como una cápsula, ¿cierto? Estos corpúsculos de Pacini se llaman así, son como una porción interna y rodeada como de una cápsula, se llaman corpúsculos de Pacini. Esos receptores se especializan en llevar información de presión profunda, de estiramiento, ¿sí? De vibraciones. Otro tipo de
receptores, los corpúsculos de Meissner. ¿Qué diferencia ven acá? Sí están especializados y encapsulados, pero miren que es diferente, ¿cierto? También estos que están encapsulados se les llama corpúsculo. Mírenlo acá. Corpúsculo, corpúsculo, corpúsculo. Esas eran terminaciones libres, ¿cierto? Eso es un disco. Son como discoides. ¿Ok? Y los que son plexos parecen terminaciones nerviosas, pero se agarran de algo. Los corpúsculos llevan información de tacto, de vibración. Entonces tenemos corpúsculo de Pacini, de Meissner y de Krauss. Y hay un tipo de receptores que son muy difusos, muy difusos. Se le llama los órganos terminales de Ruffini. Y estos van a detectar principalmente el tacto grueso, ¿sí? Presión sostenida, persistente. A eso hago referencia, presión sostenida. Por ejemplo, una cosa es que yo pase por un punto y algo hizo presión, ¿cierto? Hay presión. Por ejemplo, en la piel, para allá, y el pelo para adelante. Si ustedes hacen este ejercicio, por ejemplo, aquí tengo sensibilidad del tacto, ¿cierto? O sea, ella está sintiendo que yo estoy colocando la mano completa. E incluso puede llegar a discriminar cuántos dedos tengo posicionados sobre su espalda. ¿Cuántos tengo posicionados? 5, ¿cierto? No, pues estoy contando a ella porque es la que está sintiendo, ¿cierto? No le diga. ¿Ok? A medida en que yo me alejo de los puntos, ella todavía está captando los 5. Pero si yo me acerco mucho, obviamente es aquí acercarme mucho a ella, para ahí es difícil discriminar si son 5, ¿cierto? Y tengo los 5 aquí, solo que están muy pegados. Incluso si yo tuviera, ¿eso no le raya mucho? ¿Sí? Si yo tuviera puntos muy pequeños, a medida en que yo me alejo, para ella es más fácil discriminar puntos. Pero si fueran puntos muy pequeños, ya para uno es difícil discriminar distancias. ¿Listo? Otra cosa es el tacto sostenido. Por ejemplo, les pasa, bueno, nos pasa a todos, ¿sí? Digo, es por ejemplo la ropa interior muy ajustada, ¿cierto? Pues uno va a estar incómodo todo el día. ¿Se cuenta? Va a estar incómodo todo el día porque está apretando. Pero, digamos que usted tiene una ropa interior que le queda justo, o sea, ahí nomás. Usted todo el día no anda pensando en eso, ni está sintiendo todo el tiempo que lo tiene puesto, ¿sí o no? Porque es un tacto sostenido que no todo el tiempo yo necesito que me envíen información, porque yo me saturaría en mucha información, ¿sí? Me saturaría mucho. O cuando voy caminando, yo todo el tiempo no estoy sensando todo el paso del pie y sintiendo todo el paso del pie sobre ese tipo de tacto. Entonces, por eso tenemos muchas discriminaciones de tacto. Hasta ahora solo hemos visto tacto y dolor, ¿cierto? Ahora, tenemos, ¿se acuerdan que les dije que en los músculos había receptores? Ajá. Esos receptores, ¿cierto?, que están dentro del músculo, ellos son receptores que, como si fueran resortitos que envolvieran unas fibras musculares, y se llama el uso muscular, ¿sí? El uso muscular. Y él sensa, por ejemplo, movimientos de distensión, de estiramiento, cambios de longitud del músculo, ¿sí o no? O también tengo receptores en los tendones, como el sistema de Golgi, ¿cierto? Son receptores en los tendones que miden tensión. ¿Bien hasta ahí? De receptores, veamos más receptores. Esto ya sería un ejemplo de... ¿El receptor de Golgi qué era, perdón? Golgi está en los tendones. Mide grados de tensión. ¿Listo? Tenemos también distintas cantidades de combinaciones. ¿Listo? Entonces miren que acá, solamente aquí en la piel, tengo distintos puntos, ¿sí? Tengo distintos puntos. Tengo discos de Merkel que me daban sensación de ¿qué? De tacto, ¿cierto? Son discos. Pero también tengo otros que no hemos visto, que son los bulbos de Ruffini, ¿cierto? Que ellos van a sensar
¿cierto? Grados de tensión de unos tejidos. Tengo también corpúsculos de Pacini, que es tejido tacto profundo. Miren que tengo que tocar muy profundo para que ellos se activen. ¿Ese bulbo de Ruffini es distinto al órgano terminal de Ruffini? Sí. Sí. Pues son de la misma familia. Tengo otras terminaciones nerviosas libres que van a servir como nociceptores, por ejemplo, como sensores de dolor. O sea que receptores es lo que vamos a encontrar bastante. Ahora, esos receptores sensan un estímulo, ¿sí? Sensan un estímulo y tienen que pasar esa información en forma de potencial de acción a través de un axón, ¿cierto? Nosotros de aquí en adelante a los axones le vamos a llamar fibras nerviosas, ¿cierto? ¿Ok? Esas fibras nerviosas a través de las cuales ven acá, miren que aquí tengo un receptor enviando a través de una fibra, otro receptor enviando en una fibra, otro receptor en una fibra, ¿lo ven? ¿Ven que va recogiendo puras fibritas? ¿Esos qué son? Axones o dendritas. Por eso, como ya vamos a discriminar entre axones o dendritas, entonces vamos a decirle fibras. ¿Listo? Fibras. Esas fibras las vamos a clasificar dependiendo de su conformación, si tienen mielina, si no tienen mielina, el grosor de las mismas, las vamos a clasificar. Y acá está la clasificación principal de las fibras. Yo voy a clasificar la fibra nerviosa en 3 grupos: A, B y C. Nosotros vamos a trabajar más con estas y estas, las A y las C, ¿cierto? A y C. De hecho, la A se subclasifica, ¿cierto? Las A se subclasifican. Se subclasifican en alfa, beta, gamma y delta. Pues generalmente vamos a ver esas dos más que todo, ¿sí? Por ahora, porque después vamos a ver sistema nervioso simpático. ¿Listo? Sí. Bien. Nosotros vimos un concepto, no sé si les expliqué. Ese es el encéfalo y la médula, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que vimos que la información puede viajar en este sentido? Ah, sí. Que serían entonces las fibras ¿qué? Aferentes, ¿sí o no? De afuera hacia Y de aquí hacia allá serían fibras eferentes o motoras. ¿Ok? Entonces voy a tener fibras aferentes o sensitivas o eferentes o motoras, ¿sí o no? Entonces, las fibras tipo A se van a subclasificar. Por ejemplo, las fibras tipo A alfa van a estar más con los impulsos motores. O sea, ¿qué es aferente o eferente? Eferente. Las tipo beta, impulsos nociceptivos y temperatura. ¿Aferente o eferente? Aferente, porque está llevando información. Las fibras tipo gamma, propiocepción y tono muscular. Aferentes. ¿Sí? Dando información de cómo está el músculo, si está contraído o no, el tono muscular. Y las fibras tipo delta, impulsos nociceptivos y sensación de toque leve. Aferentes. ¿Listo? Aferente. La única eferente que vemos aquí son las tipo alfa. ¿Sí o no? Okay. Miren que las tipo C también llevan información de impulsos nociceptivos, presión y temperatura. Vamos a ver
anatómicamente o estructuralmente cómo esas fibras se ven. Tengo entonces las tipo A alfa, A beta, A gamma, ¿sí o no? ¿Qué les llama la atención de esas fibras? ¿Tienen qué? Vainas de mielina. Tiene vainas de mielina. ¿Qué más les llama la atención? El ancho de ¿Son qué? hueso. La ancha de Muy grueso. gruesas, ¿sí o no? Más gruesas, ¿sí o no? Más gruesas. Y además, ¿cierto? Nos damos cuenta que las tipo C son delgaditas y no tienen Vainas de mielina. mielina. Vean las velocidades abajo. ¿Sí? ¿Cuál es más rápida? Las A alfa, ¿cierto? Las más gruesas. Recuerdan que el diámetro, ¿cierto? De la fibra del nervio y la recubrimiento de mielina hace que sea más rápido de la velocidad. ¿Sí? Sí. Perfecto. Estas fibras rápidas, por ejemplo, propioceptivas, llevan información demasiado rápido. Ya casi la media hora. ¿No está rápido? 9:28. Vamos a las 10. Yo pensé que eran las 8:40, 8:50. ¿Cómo sería, por ejemplo, las leyes? ¿Cómo es? ¿Qué pensé que eran las 8? ¿Cómo? Sí, esto ya casi. ¿Ya? A beta. A gamma. La clasificación de la... Sí, aquí no están colocando, por ejemplo, las B, Solo, o sea, A. las B no las ven, alfa, no las beta, vamos a gamma. pero digo, no las vamos a ver aquí. Vamos a ver cuando damos sistema nervioso. Cuando damos sistema nervioso, cuando damos sistema nervioso autónomo. ¿Cierto? La sonido. Vamos acá. Miren este ejemplo. ¿Cómo era? Ahora, acá. Sí. ¿La can? Voy a orientarlos en la imagen. Sí. Esto es un corte de la médula espinal. Entonces, aquí está la médula y se hizo un corte aquí, transversal, ¿sí o no? Un corte transversal. Entonces, están viendo acá una médula espinal en una vista superior, ¿vale? La médula espinal va a tener varias partes anatómicas, vamos a irlos aprendiendo, pero por ahora me interesa que vamos a ver que todo esto acá sería la región posterior o dorsal, ¿sí? Dorsal. Y esta parte de acá adelante sería la parte anterior o ventral, ¿sí acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? El sistema nervioso la nomenclatura es como si todavía estuviéramos como seres cuadrúpedos, ¿no? Dorsal y ventral, eso todavía lo manejan así y así se quedó para toda la vida, ¿cierto? Sí. Dorsal y ventral. Porque no, a los seres cuadrúpedos les dicen vientre a la parte anterior, nosotros decimos anterior porque estamos en bípedo, ¿cierto? Sí. Pero en los cuadrúpedos o en Entiendo. los, bueno, mentiras, no en los cuadrúpedos, incluso en los reptiles, ¿sí? En las serpientes, toda esta parte sería parte ventral. Ventral. Y la parte de acá sería dorsal. Dorsal. ¿Sí me entienden por qué nosotros es anterior y posterior? Sí, porque Ok. son los bípedos. Porque estamos en bípedo. Pregunté para Entonces, dorsal y ventral, así lo van a encontrar más fácil en la literatura. ¿Listo? Ahora, ¿qué está pasando acá? Tengo aquí un pedazo de piel, ¿sí o no? Tejido epitelial, ¿cierto? Aquí en la piel. Y además, tengo aquí un cuchillo que está generando aquí una lesión, ¿sí o no? ¿Listo? Resulta que cuando usted genera la lesión de un tejido, Sí, ese tejido comienza a liberar una cantidad de sustancias que vamos a ir estudiando algunas mediante va pasando el curso y veamos dolor. Pero esas sustancias, ¿qué hacen? Esas sustancias lo que hacen es estimular unas terminaciones nerviosas, ¿cierto? Las estimulan. Y esa terminación nerviosa o ese receptor convierte ese estímulo en un potencial ¿Qué acciones? de acción. ¿Listo? Convierte el estímulo en un potencial de acción. Y al convertirlo, envía ese potencial de acción por medio de unas fibras nerviosas, ¿cierto?
ven que unas fibras nerviosas, esas fibras nerviosas llevan el potencial de acción a la médula espinal e ingresan por el asta dorsal o posterior de la médula. Entonces la información sensitiva o aferente ingresa por la porción dorsal o posterior de la médula. ¿Sí? ¿Claro? Sí. La información aferente ingresa a la médula por la porción dorsal. Eso es un asta dorsal derecha e izquierda, y esas serían astas ¿qué? Ventrales, ¿cierto? Entonces la información sensitiva ingresa por el asta posterior. Posterior. ¿Listo? El asta posterior. Y aquí pues ya comenzamos a ver que yo puedo tener impresiones sensoriales diferentes, dependiendo de qué tipo de estímulo sea y qué tipo de receptor se active. Por ejemplo, yo puedo tener una sensación primaria. Sensación primaria es que yo estimule un solo tipo de receptor, un solo tipo de receptor. Digamos que es muy difícil estimular un solo tipo de receptor, muy difícil, pero digamos que usted tiene una enfermedad que en las articulaciones, una enfermedad que produce inflamación articular, como ¿sí? La artritis, por ejemplo, ¿sí o no? Sí. Produce inflamación. Entonces, al producir inflamación, ¿qué pasaba? Libera sustancias inflamatorias, activa unos receptores que son receptores nociceptores, o sea, de dolor, y envía la información. O sea que esto puede ser un ejemplo de una sensación primaria, tiene dolor en las articulaciones. Pero, por ejemplo, si yo voy a tomar una ollita que está en la estufa hirviendo, ¿cierto? Y yo cojo la mano y lo coloco así, ¿será que estimulo un solo receptor? No, tengo primero receptores térmicos, ¿cierto? De dolor. Receptores de dolor, ¿cierto? Receptores de presión, porque usted, así usted no lo sienta, usted tiene receptores para calcular la presión con la que hace el ajuste, ¿cierto? Entonces tiene varios receptores que se van a estimular a la vez. A eso se le llama sensación mixta, ¿cierto? Sensación mixta. Hasta allí, los receptores captan estímulos, ¿sí? Ya sean externos o internos. Y las fibras nerviosas transportan esa potencial de acción, que los receptores convirtieron ese estímulo en un potencial de acción. Pero los receptores o la fibra nerviosa solo transmiten impulsos, o sea, potenciales de acción. La fibra nerviosa no le dicen a usted si duele, si eso está frío, o si usted se quemó la lengua con el café, ¿cierto? Que sería, quemarse la lengua con café, ¿sería una sensación mixta o primaria? Mixta, porque aparte usted sabe que estaba caliente, pero también que estaba rico, ¿sí? O así sabía salado o dulce, ¿sí me entiende? Sensación mixta. Ok. Ahora, ¿cómo las distintas fibras transmiten modalidades, ¿sí? De sensación? Entonces dice que el tipo de sensación vivida cuando se estimula una fibra nerviosa queda determinado por la zona a la que se conduce esa fibra. O sea, depende de la zona a donde se conduzca. Me explico. Voy a ampliar ampliar este cerebro de acá, ¿listo? Eso es una vista anterior, ¿cierto? Es una vista anterior en un corte coronal. Yo voy a ver el cerebro así. Y la médula, ¿sí o no? ¿Listo? Quedó como chueco, pero tiene los dos hemisferios, ¿sí o no?
¿sí? Los dos hemisferios que están conectados por ese cuerpo calloso, ¿cierto? Tiene unos ventrículos cerebrales, todo lo que usted vio en la anatomía, ¿sí o no? No me Y- acuerdo. Se supone. No miramos. ¿Ah? No miramos cerebro. Yo no. ¿No miran cerebro? No. A nivel neuronal. Lo ven en neuro, ¿sí o no? Ah, bueno, lo van a ver en neuro. ¿Nosotros vemos ¿Vale? uno? Tranquilos que lo van a ver en neuro. O sea, cuando lo van en neuro ahí se aprenden de verdad, no que mis dibujos son muy chuecos, pero yo necesito es que esto sea práctico. Entendí. Ok. Sí, resulta que yo acá tengo, haga así, la doctora, ¿listo? Va a coger, sí, una estructura que estaba caliente, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, al coger este vasito que estaba caliente, estimuló unos receptores. Digamos que eran receptores térmicos, Y de dolor. termorreceptores y nociceptores. No sé. ¿Vale? Te va a llegar información por todo lado. Esa información pasó del estímulo a convertirse en un potencial De de acción. acción y fue enviada a través de una fibra nerviosa aferente. Ah, sí. Ahí va viajando el potencial de acción. Usted todavía no sabe que quemó, No. ¿sí o no? No ha reaccionado. No ha reaccionado. Vale, La entonces. información ingresa a la médula. Entonces hago un corte ahí. En la médula dijimos que era así, cortamos. ¿cierto? Esa información llega al asta posterior de la médula, en el asta dorsal, la región dorsal de la médula. Aquí en la región dorsal de la médula, la información se va en varias direcciones, Se va aquí en una dirección y es, primero hace sinapsis con una interneurona, una neurona muy pequeña, que va desde la parte dorsal a la parte ventral. Una neurona pequeñísima. Estoy todavía en la médula. Hace sinapsis aquí y pasa la información a una neurona que se encuentra en el asta dorsal. Y esa neurona está saliendo de la médula. La información sensitiva aferente llegó por el asta dorsal. Y la que sale por el asta ventral es la información motora eferente. ¿Sí? Y esa neuromotora, esa neurona motora sale de la médula, ¿sí? Y va a ir hacia toda la musculatura que ella tiene en el miembro superior, porque lo que va a hacer es soltar, ¿cierto? Retirar. Miren que la información ni siquiera usted todavía sabe que se quemó. Estoy en... ¿A mitad de camino? ¿Cómo? ¿A mitad de camino? Estoy a mitad de camino y estoy en súper lento, ¿no? Estoy escuchando, estoy viendo la imagen. Esta película va muy lenta todavía. Ella coge la estructura caliente, estimula los receptores, ellos convierten esa señal a un potencial de acción, la pasan por medio de la fibra aferente, la fibra llega a la médula por el asta dorsal o posterior, hace sinapsis con una neurona que llama interneurona, que es pequeña y mire que está entre neuronas. Esa interneurona hace sinapsis con una neurona motora que sale por el asta ventral y va a ir a retirar, ¿cierto? En una señal de inconsciente. Usted ni siquiera es consciente que usted retiró la mano. Al mismo tiempo, esta neurona se va hacia arriba para llevar información al sistema nervioso central, a la región cerebral. Resulta que el cerebro, su cobertura cerebral, esa cobertura cerebral, así como en los árboles cuando usted los corta, ve que tienen una corteza alrededor, el cerebro tiene una corteza que es toda esta parte de corteza cerebral, ¿cierto? La corteza cerebral es donde están los somas de las neuronas, lo que la gente dice la materia gris, ¿cierto? Nuestra corteza cerebral es nuestro patrimonio intelectual y demás, ¿cierto? Entonces,
esa información llega a un punto de la corteza específico, un punto que está destinado para esa mano, un punto que está destinado para esa mano, y es allí donde ya la información se hace consciente, usted ya percibe el dolor. Entonces usted ya cuando percibe el dolor, usted ya había soltado el vaso y ya había expresado a la princesa recorcholis, me quemé. ¿Sí o no? Expresó la dulce princesa. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Las vías que vamos a tener que aprendernos, ¿cierto? A través de esto. Entonces, cuando dice que el tipo de sensación que usted vivió cuando estimuló, ¿cierto?, una fibra, va a depender de la zona a la cual llegue. Sí. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos en la corteza cerebral zonas sensitivas para los dedos del pie, para el tobillo, para el talón, para los labios, para los genitales, para la espalda, para todo tenemos una partecita en la corteza. ¿Vale? Sí. Ok. Pero empecemos. Perdón un momentito. Todo esto lo vamos a aprender en forma en estas 2 clases, hoy y en 8 días. Pero empecemos a ver cómo es que ese receptor convierte ese estímulo en un potencial de acción. Eso que les acabo de decir se llama transducción. ¿Qué es la transducción? Es que lo que les acabo de decir. ¿Qué es la transducción según lo que les acabo de decir? Transformar una señal sensitiva en una eléctrica. Todavía no es sensitiva. Usted es sensitivo cuando siente. Entonces, ¿una señal qué? Un estímulo. Estímulo. Un estímulo. Entonces, una señal que puede ser mecánica, química, lumínica, ¿sí? Entonces, transmitir o transformar un estímulo en un potencial de acción. Eso se llama transducción. ¿Cierto? ¿Ok? Ok, acá obviamente es un estímulo sensitivo, pero usted todavía no ha sentido nada, ¿cierto? Usted siente cuando es acá, en la corteza. ¿Listo? Entonces, convertirlo. Y al convertirla en potencial eléctrica es capaz de ser interpretado. ¿Dónde se interpreta? ¿En la fibra nerviosa? ¿En el receptor? En el sistema nervioso central. Allí se interpreta. Se interpreta en el sistema nervioso. Los receptores lo que hacen es modificar el potencial de membrana. Algunos receptores se estimulan estirándolos, ¿se acuerdan? Alguna vez les En decía el eso. sistema nervioso. Otros receptores se estimulan con cambios de luz, como los de la visión, ¿cierto? A este cambio de cambiar el potencial de membrana se llama potencial del receptor, ¿cierto? El potencial del receptor. Entonces, ¿yo cómo modifico el potencial del receptor? Yo lo puedo deformar, ¿cierto? Yo puedo coger el receptor y deformarlo. ¿Cambios qué? Mecánicos. Al deformarlo hace que, por ejemplo, cuando se estire, ahora canales iónicos que son activados por cambio mecánico. Y esos apertura de canales iónicos despolarizan la membrana y eso ya ustedes lo saben. ¿Sí o no? Hay unas sustancias químicas que abren canales iónicos, ligandos. Hoy vimos unas sustancias inflamatorias, ¿cierto? Sí. Que estimulan una terminación nerviosa que funciona con ligandos, como por ejemplo en el dolor. Cambios de temperatura en la membrana que modifiquen su permeabilidad. Termorreceptores, canales iónicos que se abren por temperatura. ¿Sí o no? Radiación electromagnética, por ejemplo la luz, ¿cierto? Modifica características de la membrana y permite el flujo de iones en sus canales. Como el único que tenemos son los fotorreceptores, ¿sí o no? Los fotorreceptores. La membrana, por ejemplo, el receptor cuando está en reposo, miren aquí tengo en reposo, yo tengo que estimularlo y alcanzar el umbral, ¿sí o no? Y una vez alcance el umbral ya desencadena un potencial de acción. Resulta
que la señal en los receptores puede ser continua. Los fotorreceptores están activando señal todo el tiempo. Mientras usted esté despierto y tenga los ojos abiertos, esos potenciales de acción están todo el tiempo enviándose. ¿Qué cambia? Los tipos de receptores que estimulo todo el tiempo, porque tengo algunos, pues, dos generales, que son los conos y bastones, que van a estar alternándose para poder darme señales en distintos colores y en profundidad, ¿cierto? En distancia y demás, en nitidez, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ir trabajando a medida que veamos pues como la mayor cantidad de ejemplos posibles de receptores, ¿sí o no? Acá, ¿de qué depende la magnitud y la duración del potencial del receptor? ¿Qué dice ahí? ¿De qué depende? Si es una magnitud muy grande, va a determinar el número y la frecuencia de potenciales. No es lo mismo que yo haga un tacto suave o un tacto fuerte, ¿cierto? Eso va a ser la magnitud y duración del potencial del receptor. Pero, profe, tengo una pregunta. Digamos, por ejemplo, en esos potenciales de acción, ¿seguirán así? Digamos, por ejemplo, si yo me quemo la mano, el dolor que aún siento aún está allí en el potencial de acción, pero si no, digamos, por ejemplo, toco a Laura y al final ya no siento el potencial, es que, ¿ahí cómo sería? Si no hay dolor. Ah, ok, pero espera, que están mezclando dolor y tacto. Entonces, ¿cómo es la pregunta? Sí, entonces el dolor me imagino que habrá más potenciales de acción. Porque hay todavía magnitud y duración. Es que tú, por ejemplo, tú te quemas, ese estímulo queda ahí. Sí. No es que porque yo retiré la mano, Ya obviamente entre más tiempo pase con la mano Más allí, magnitud y más me va a duración. quemar. O sea, la magnitud va a aumentar. Y la duración también va a aumentar. Vamos a ver, va a aumentar. Y ahora yo lo retiro, ya y como permanecen ahí, y el tejido puede estarse todavía lesionando, ¿sí? Que pues lo vamos a ver en dolor, está enviando información. Que es lo mismo que yo les decía ahora, si tú te colocas una correa apretada, ¿cierto? Usted desde que se la colocó apretada o colocó los calzones apretados, y usted te cayó en la casa, está con los calzones apretados y maluco, ¿cierto? Porque está el estímulo todo el tiempo. Pero si yo lo que hice fue hacer esto, la magnitud del impulso, ¿cómo fue? Breve. Entonces usted ya no siente el estímulo porque ya el estímulo cesó. Hay algo más adelante que se llama la adaptación, que es el hecho de que nosotros podamos tener ropa sin que nos incomode. Hay trastornos neurológicos donde la persona le incomodan algunas texturas, ¿sí? Que le pica, que le aprieta, que no sé qué, que le roza, que no sé dónde. Y eso es trastornos neurológicos que hemos venido descubriendo. Para algunos niños autistas las texturas, digamos, en las cosas que son gelatinosas. Sí. O la textura del pasto. Eso, pues de nuevo, no es mi área, pero eso depende de cómo nosotros nos hemos enriquecido con esas señales Sí, hay que sensibilizar. exteriores, ¿sí? De sensibilización, y cómo nosotros las captamos y acá las organizamos. Porque el cerebro lo que hace es clasificar. Esta vaina acá clasifica toda esa información. Entonces usted, por ejemplo, usted va caminando de aquí hasta, nos dieron las 10 y salimos, entonces usted tiene la clase ahorita a las 10:15, entonces usted ya va pensando en la Paola, pero usted no se va caminando pensando voy a bajar una grada, luego voy a ver otra, cómo está hoy entonces el día, está iluminado, todo ese tipo de señales que están, yo las estoy recibiendo todo el tiempo, pero el cerebro las clasifica y algunas él mismo las organiza sin que yo sea consciente, ¿cierto? Prácticamente no te acuerdas. En las cosas. Personas con autismo, Con prioridad, otras veces. ¿cierto? Dependiendo del espectro, ¿sí? Autista, este sistema no está regulado. Entonces yo recibo información, es como si aquí, hagan de cuenta como si ustedes tuvieran superpoderes.
digamos que ustedes tienen el superpoder de la audición, ¿sí? Y ustedes estén en esos momenticos tratando de escucharme a mí, pero alcanzan a escuchar a los que están al lado y están escuchando al otro lado, se enloquecerían, ¿cierto? Porque el cerebro está recibiendo mucha información, más o menos así, es uno de los tantos espectros autistas, recibe tanta información y no sabe cómo clasificarla, que hay espectros autistas que la luz les molesta, el ruido les molesta, ¿cierto? Entonces, complejo, o algunas texturas, como decíamos, no las toleran. Entonces, eso es un problema, pero ya no es tanto de acá de los receptores, sino de la codificación acá. Profe, una pregunta, cuando uno coge, no sé si ya lo dijo, cuando uno toca algo caliente, esa señal aferente que va a la médula, ¿eso también sube el sistema nervioso central o directamente ahí se manda la reacción de quitar? Se hace igual, solo que es más rápido la reacción de la médula, es un reflejo. Ese reflejo directamente no está mediado por el sistema nervioso central. No, claro, porque es que la médula es el sistema nervioso central, no está mediado por la corteza. Sí, no, ese reflejo no está mediado por corteza y es un sistema de defensa. Es que vos lo mismo, vas caminando, ¿cierto? Pisas una aguja, una puntilla, ¿sí? Y si tienes buenos receptores, buenos nervios y todo, te retiran, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un sistema de defensa. Digamos que usted no fue esto, que fue el pie, ¿cierto? Que chuzó. La información viaja a la médula, envía información motora para retirar no solamente el talón, sino que es todo un grupo muscular, que tienen que ir muchos nervios para poder retirarlo. Y aquí hay una interneurona contralateral. La mayoría de los reflejos son así. O sea, Sí. El reflejo de caída también. Todos. Mira, aquí tengo una interneurona contralateral, porque esta neurona también pasa información al mismo lado, pero también al lado contralateral. Porque acá, si yo retiro esta pierna, la que me queda, ¿qué tiene que hacer? Sostenerla. Firme y sostener, porque no me caigo de cabeza, ¿sí o no? Yo retiro y tengo que quedar, obvio, pues, pues que ahí me pasó, profe, y me caí, ¿no? Pues sí, obviamente no reaccionamos todo el tiempo. O voy cayendo y coloco las manos, un reflejo. O, para terminar, hoy, usted va en el bus, ¿sí o no? Frena en seco. No, todavía no, usted viene en el mío, ¿sí o no? Usted viene dormida, con la boca abierta, babeando, ¿cierto? Y usted se le fue la cabeza por un lado. ¿Cuál es la respuesta de una? Sí, eso es inconsciente. Ay, voy con la cabeza torcida, la voy a arreglar. No, es inconsciente, ¿por qué? Miren esto. Cuando yo tengo un estiramiento abrupto de un músculo, estiro los usos musculares, receptores propioceptivos que están en el músculo. Como los estiré bruscamente, ese estiramiento va a la médula y regresa en forma de contracción abrupta. Entonces, en forma de contracción abrupta, usted inmediatamente se acomoda. Eso también sucede cuando me va a caer. Usted coloca los brazos porque es una sensación de pérdida de equilibrio, de alteración visual, porque me tropecé y usted coloca las manos, ¿cierto? Habemos quienes no colocamos las manos unas huevas completas, entonces va con la cara, pues, porque no tiene ni el sistema propioceptivo lo defiende a uno, ¿sí? Pero hay gente así. Hay gente así. Los que tenemos ese tipo de trastornos nos chocamos con todo, botamos las cosas, usted va a echar a servir ahí el jugo y riega, ¿sí? Entonces ya somos más torpes de lo normal, ¿sí? Entonces, a mí, yo ya hago eso y yo ya como con una calma y calculo todo porque sé que algo la voy a embarrar, ¿sí? En ese tipo de reflejo. No soy tan bueno, entonces no. ¿Listo? Una reacción abrupta. Ahí les quedan las diapositivas, revisen las diapositivas para el tema que vamos a hacer en 8 días para que nos rindan 8 días. Ahí en las diapositivas está, vamos a ver reflejos, vamos a ver dolor y vamos a ver otro tema que va a ser sistemas